Yo soy Juan y esto es Al Filo del Miedo. Hoy te contaré una historia que me confesó Camilo, un migrante que vivió el horror en carne propia. Prepárate, porque esta historia no es para los corazones débiles. Cuando Camilo decidió cruzar el tapón del Darién, no tenía idea de que su viaje sería más que un desafío físico. Sería una lucha contra lo que no comprendía, lo que no podía ver, pero sentía acechando en cada sombra. Todo comenzó al amanecer de un martes, cuando un grupo de desconocidos y él se internaron en la espesura del bosque. Las historias que había escuchado sobre los peligros, animales salvajes, ríos traicioneros, bandidos, parecían razonables, pero nadie le había hablado de lo que viviría ahí dentro. El primer día fue agotador. La humedad lo ahogaba, los insectos eran implacables y el peso de su mochila lo hundía en cada paso. Pero todo eso era tolerable en comparación con la noche. Cuando el sol cayó, el bosque cobró vida de una manera diferente. Los sonidos naturales de los animales fueron reemplazados por susurros. Al principio pensó que eran los otros migrantes, hablando entre ellos, pero pronto notó que todos estaban en silencio, mirando al suelo o tratando de dormir. Camilo se mantuvo despierto, escuchando. Los susurros parecían venir de todas partes y de ninguna. Eran apenas audibles, como si alguien estuviera diciendo su nombre al otro lado del viento. Su corazón latía con fuerza, y aunque quería ignorarlo, su mente se llenó de paranoia. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquearlo, pero entonces sintió algo rozar su pierna. Se incorporó de golpe, iluminando el lugar con su linterna, pero no había nada. Solo un animal, se dijo, aunque no se lo creía. A medida que avanzaban, más personas del grupo empezaron a quejarse de lo mismo. Habían visto sombras entre los árboles, figuras que parecían seguirlos, pero que desaparecían al mirarlas directamente. Una mujer gritó una noche diciendo que una mano fría había tocado su rostro mientras dormía. Nadie le creyó, pero todos compartían la misma sensación. Algo los estaba observando. El tercer día fue peor. Caminaban por un sendero angosto cuando Camilo escuchó un llanto. Era un sonido desgarrador, como el de un niño perdido. Se detuvo, buscando el origen, pero nadie más parecía escucharlo. Preguntó a los demás, pero solo lo miraron como si estuviera loco. Sin embargo, el llanto continuó, guiándolo hacia un claro en el bosque. Había una pequeña figura ahí, de espaldas a él. Al acercarse, notó que era un niño vestido con ropas raídas y sucias. Pero cuando extendió la mano para tocarle el hombro, el niño se volvió hacia él. Su rostro no tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían devorar la poca luz del lugar. Su boca se abrió en un grito silencioso y todo su cuerpo se paralizó. Retrocedió tambaleándose y cuando parpadeó, ya no estaba. El resto del grupo lo encontró poco después, temblando y sin poder hablar. No les contó lo que había visto. Sabía que no lo entenderían. En las noches siguientes, la situación empeoró. Los susurros se volvieron más fuertes, hasta el punto de que parecían voces claras llamándolos por su nombre. Algunas personas comenzaron a comportarse de manera extraña, hablando consigo mismas o intentando abandonar el campamento en medio de la noche. Uno de ellos, un hombre llamado Ernesto, juró que había visto a su madre entre los árboles, aunque sabíamos que ella había muerto años atrás. Lo siguieron cuando corrió hacia el bosque, pero desapareció en la oscuridad. Nunca lo volvieron a ver. Cuando finalmente salieron del bosque y llegaron al borde del desierto, pensaron que lo peor había pasado. Estaban equivocados. La aridez del paisaje y el sol implacable eran un tormento, pero lo más aterrador eran las figuras que veían a lo lejos. Al principio creían que eran otros migrantes tambaleándose bajo el calor, pero al acercarse se desvanecían como espejismos, dejando tras de sí una sensación de frío que no tenía sentido en medio del desierto. Una noche, mientras descansaban, Camilo vio a una mujer parada a pocos metros de ellos. Estaba de espaldas, con un vestido blanco que ondeaba aunque no había viento. Pensando que era otra migrante perdida, se acercó para hablar con ella, pero cuando extendió la mano ella se giró. Su rostro estaba hinchado y pálido, como si hubiera estado flotando en el agua durante días. Sus ojos negros lo miraron fijamente y sintió como si toda su energía fuera succionada de su cuerpo. Se desmayó y cuando despertó, el grupo estaba a su alrededor preguntándole qué había pasado. El último día del viaje fue el más aterrador de todos. Las figuras en el desierto se multiplicaron, rodeándolos mientras caminaban. Algunas intentaron hablar con ellos, suplicando ayuda, pero sus voces eran huecas, como si vinieran de un lugar lejano. Una de ellas, una niña pequeña, tomó la mano de Camilo.
Su piel era fría como el hielo, y cuando intentó soltarse, sus dedos se clavaron en su carne. Fue entonces cuando entendía: estas no eran personas, eran almas atrapadas buscando arrastrarlos con ellas. Finalmente llegaron a una carretera donde fueron interceptados por migración. Mientras los oficiales los detenían, Camilo miró hacia atrás y vio al grupo de figuras observándolos desde la distancia. Aunque había escapado del bosque y del desierto, sabía que una parte de él había quedado atrapada con ellas, para siempre. Esta historia te la contó Juan. Y recuerda, no mires lugares oscuros por mucho tiempo. Aquí te dejaré más historias, aterradoras. Si quieres que cuente tu historia, escríbeme al correo que está en la descripción.